La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sí, les recibimos con muchísimo gusto la presencia de Leonor Gómez Barreiro, periodista especializada en temas de transparencia, anticorrupción y Estado abierto. Leonor, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una mañana fresca, Juan, Marcela, y yo hoy les comparto, justo por este último comentario de la llamada telefónica, una reflexión con respecto a la participación ciudadana en el sistema estatal anticorrupción. Antes de que la queja nos haga apáticos, la desesperanza nos envuelve y el miedo nos paralice, debemos conocer qué herramientas tenemos las y los ciudadanos para hacer más eficaz y estratégica nuestra participación en la vida pública y contribuir al cambio social que anhelamos. En pocas palabras, cambiarnos el chip de la expresión es imposible por el de hagamos lo posible y más, porque México no está condenado a ser un país corrupto. En mi vida profesional la inicié en el periodismo y creo que no hay mejor espacio para palpar las necesidades de un país sediento de educación, urgido de entornos sin violencia, con desigualdad de oportunidades. En plena crisis de seguridad en la laguna, opté por vincularme en otras áreas en las cuales pudiera influir en un cambio sin poner en riesgo mi estabilidad física y emocional. Así llegué a la red de periodistas México Infórmate, defensores del derecho a saber. El primer muro de creencias que tuve que derribar fue colaborar en solitario. Venía de una escuela donde ejercer el periodismo de esta forma te hacía más profesional. Pronto opté por el trabajo colaborativo, en el cual compartir el conocimiento se convirtió en nuestra más poderosa arma de incidencia. Las personas con más experiencia en los marcos normativos nos despejaban dudas, y los que trabajábamos en la calle le dábamos ese toque de realidad necesario para lograr el equilibrio. Desde que decidí postularme al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila, he tocado puertas para juntar el mayor número de cartas de instituciones y organizaciones que me respalden. Y la pregunta que me hacen es, ¿por qué hacerlo? El Sistema Estatal Anticorrupción nos provee de la política anticorrupción enfocada a prevenir y sancionar hechos de corrupción, pero también nos permite fiscalizar y controlar los recursos públicos. A través del Consejo de Participación Ciudadana se tiene una vía de acceso para que la ciudadanía pueda difundir y promocionar sus acciones en la lucha anticorrupción. El motor son las personas que han cambiado ese chip y pese a lo complicado de la situación se movilizan. En Coahuila tenemos muchos ejemplos de personas que están ahorita realmente trabajando para poder lograr ese cambio y ese impacto que se está buscando. O, por ejemplo, el tema de los desaparecidos en Coahuila ya se ha convertido también en un referente por las organizaciones que se han activado y pese a lo complicado de la situación han decidido movilizarse y capacitarse incluso hasta en las búsquedas. Esa gente que abandonó las extensas charlas de café y en su lugar optó por prepararse, articularse y tomar acciones porque cree en mejorar las instituciones por la vía de la participación ciudadana. El Sistema Estatal Anticorrupción tiene reglas del juego que deben usarse a favor de la ciudadanía y por lo tanto es indispensable que quienes ocupen esta posición sepamos en qué consiste y cómo se tienen que usar esas reglas del juego. Uh-huh. Pues me parece muy interesante esto que nos dices, Leonor, porque finalmente lo que estamos hablando es de la profesionalización, ¿no? De la capacitación constante que tiene que tener alguien que quiere participar en algún organismo o en algún sistema, en alguna composición ya más formal, donde haya temas muy exactos y muy puntuales, porque si no le apostamos a eso, entonces a que a la improvisación, una forradita ahí más o menos de conocimientos, una embetunada de conocimientos y eso es suficiente. Ahora, realmente cuando se hace la selección de las personas en estos organismos y en estos sistemas, ¿se evalúa en serio, se considera en serio la capacitación y el profesionalismo de las personas? Sí, creo que ese punto es medular porque finalmente el comité de selección es este órgano que es integrado por 9 ciudadanos, pues también tiene que estar preparado para saber quién es la persona que va a estar al frente. Y en este caso,
se han elegido perfiles que deben de entender cuál es como la lógica del sistema estatal anticorrupción, la importancia de contar con perfiles ciudadanizados al frente, pero también que no solamente tengan un referente y un trabajo loable en el tema de sociedad civil, sino que también exista un constante ejercicio de preparación, porque creo que eso es clave para poder revelar muchísimas cosas que están en juego dentro del sistema estatal anticorrupción. En la capacitación constante es indispensable para que nosotros logremos estos cambios. Es como cualquier trabajo, ¿no? Esta disciplina que requiere uno para poder ir mejorando lo que hace todos los días. El otro día estaba impartiendo un taller precisamente en Piedras Negras y los ciudadanos cuestionaban ¿qué es lo mejor? ¿Que tengamos una persona íntegra o que tengamos una persona capacitada? Porque en nuestra experiencia, y me contaban con mucha honestidad, pues nos han dicho que lo mejor es una persona capacitada, y a la hora de la hora resulta que ellos no son íntegros en su actuar. Y luego entre ellos mismos salió también la respuesta, decían, bueno, pero si nosotros tenemos a una persona que también desconoce de estos temas, pues le va a pasar por ahí la corrupción en sus narices y no va a saber cómo poder frenarla, ¿no? Y bueno, porque el tema de la corrupción tiene sus complejidades, es todo un sistema, y las estrategias para convertirla también tiene unas complejidades que exigen una comprensión, pero sobre todo a mí me da un poco de tristeza ver que los ciudadanos tenían esa disyuntiva, porque no debemos de permitir que esté en juego la integridad de las personas que conformen este sistema anticorrupción. Es decir, este es el primer piso, ¿no? O sea, que sea una persona íntegra es el primer piso. Y también me gustaría reflexionar sobre otra visión, porque hablaban de cuáles son los intereses. Y bueno, finalmente todas las personas tenemos intereses. El problema con los intereses es que estos trasciendan más allá de la función y pongan en riesgo la función que se va a desempeñar. No hay nada de malo con tener intereses profesionales y personales. Sin embargo, donde se debe de tener mucho cuidado es que estos intereses no pongan en riesgo la función y la naturaleza del cargo que va a ostentar cualquier persona que participe, ¿no? Y no nada más en el sistema estatal anticorrupción. Ahorita creo que en Coahuila en general hay muchas posiciones de participación ciudadana que se están abriendo, y bueno, pues aquí exige también que del lado ciudadano se tengan conocimientos indispensables para poder conocer el funcionamiento, por ejemplo, de estos órganos de control interno que se van a crear. Bueno, pues cómo está funcionando el ICAI, cómo funcionan los tribunales. O sea, sí es bueno tener a un ciudadano íntegro en la supervisión de estos organismos, pero también necesitamos a ciudadanos que conozcan cómo funcionan estos órganos. Sí, nada más que un ciudadano íntegro es íntegro hasta que deja de ser íntegro. Entonces, no es suficiente con que en el momento de la selección haya una constancia de su integridad. Creo que es muy importante que se le dé seguimiento aún y cuando ya está dentro de los sistemas, porque si no, la verdad es que la sospecha de que las cosas no son del todo claras o de que no está la gente que tendría que estar, hace que se desvirtúe el esfuerzo, por cierto, que es millonario. Sí, exacto, que lleva mucha inversión también de recursos y que se deben de cuidar muchísimo. Aunque también ahí hay una buena reflexión con respecto a la inversión de los recursos de los sistemas anticorrupción y qué es lo que están haciendo. Porque finalmente el sistema anticorrupción lo que busca es coordinar muchísimas áreas que ya han estado trabajando. O sea, es decir, en qué punto se encuentran estas áreas para poder trabajar con la lucha anticorrupción. Cada dependencia ya tenía un presupuesto asignado para el tema específico de el buen funcionamiento de cada uno de sus acciones y de sus funciones. Sin embargo, lo que hace el Sistema Nacional Anticorrupción es coordinar estas áreas, o sea, eficientizar estas áreas con los recursos que ya tiene disponibles. ¿Dónde está el esfuerzo extra? Bueno,
en el Comité de Participación Ciudadana, tanto en el nacional como en los locales. Y por eso, porque tiene una inversión de recursos públicos, pues debemos de buscar estos perfiles que tengan con la capacitación exacta para poder llevar a cabo y desempeñar todas estas tareas que demanda el Sistema Estatal Anticorrupción en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Uh-huh. Bueno, hay muchas cuestiones que hay que considerar y que no debemos de perder de vista en aras de que, como lo decíamos hace un momento, el INEGI en la encuesta de 2017 concluyó que la segunda preocupación más importante de los mexicanos se llama corrupción. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga, claro, debe sistematizarse, debe profesionalizarse, debe obedecer a una serie de metas y significados puntuales. No podemos dejar de insistir en ello, Leonor. O sea, los mexicanos estamos hartos de la corrupción, pero ¿qué estamos haciendo para combatir la corrupción e impunidad de la mano, por supuesto? Claro, por eso hablábamos de esta idea de cambiarnos el chip y pensar en metas que vamos a lograr y no en metas que son imposibles de lograr. Porque el primer cambio de paradigma que debemos de tener es que, bueno, primero, la corrupción no es que se acabe de la noche a la mañana y que hay una lucha por el tema anticorrupción que ya existe y entonces que ya hay un marco legal que lo sostiene y entonces ahí la ciudadanía puede tener una participación más específica y más activa y por ahí puede influir en muchas de las agendas que las organizaciones ya están trabajando y ya es como, vamos, el andamiaje institucional que lo puede permitir, que puede llegar a que estas acciones se puedan cristalizar. Y además, cambiar el chip significa que con ello viene este ejercicio de humildad, de entender que nunca lo vamos a saber todo al 100%, pero que la capacitación constante es necesaria en estos temas, porque vamos construyendo las soluciones en el camino y esto requiere una apertura mental indispensable para poder lograr y encontrar estas como flujos y estas posibilidades de pequeñas rendijas que se están abriendo en los sistemas para poder entrar y ahí aprovechar al máximo estas posibilidades. Entonces, por eso se requiere como esta mentalidad muy suspicaz de gente que constantemente se esté preparando en el tema y que sepa que articular y acompañado de la ciudadanía es indispensable para tener el pulso de cuáles son las necesidades. Claro. Y la actualización, porque luego las reglas cambian y cambian de manera constante. Entonces, la actualización también, que no nada más el conocimiento que aportes o que traigas contigo en ese momento de ser seleccionado o de pasar a integrar parte de un cuerpo de esta naturaleza, sino que la capacitación sea constante, que no sea nada más como, ya llegué, pues bueno, ahora a disfrutar las mieles del ya llegué. No, hombre, si el problema va a ser cuando llegas, ¿no? El problema de estas posiciones es cuando llegas, porque justo es ahí donde hay que habilitar las estrategias y ver el camino por donde se tienen que construir, por ejemplo, estos indicadores del tema anticorrupción. ¿Cuáles son las necesidades específicas que tienen las entidades? Porque una cosa es que vengan modelos nacionales y luego a la hora que los bajas a las entidades tienes que ver cómo funciona. Aquí se abre mucho este concepto de tropicalizar las iniciativas, o sea, dejar también de pensar que solamente las instituciones nacionales tienen la solución a los problemas, porque en lo local hay problemáticas. Entonces eso requiere doble reto, o sea, no es que la gente que está en la Ciudad de México cuente con toda la preparación del mundo para solucionar los problemas. Los que estamos en las regiones, los que estamos en las localidades, también tenemos que prepararnos muchísimo porque la demanda es doble. ¿Cómo tropicalizamos aquellas iniciativas que han funcionado en lo nacional y que no necesariamente nos garantizan que en lo local vayan a llegar a buen puerto? Por eso tenemos que diseñar las estrategias también desde lo local y pues esto requiere un ejercicio de preparación y sobre todo de apertura para saber cómo podemos llegar a esta solución de los problemas. Bien, muchísimas gracias, Leonor, por estar con nosotros. Nos estaremos encontrando próximamente en un nuevo contexto de la transparencia. ¿Nos dejas un punto de contacto? Claro que sí, mis redes sociales en Facebook, Leonor Gómez Barreiro, y también me encuentran en Twitter en @nonobarreiro. Gracias.